La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de Dios y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en el día de hoy. Queridos televidentes, una vez más apreciamos su asistencia y apreciamos dejarnos llegar a sus respectivos hogares. La Iglesia Roca de Luz Eterna del Evangelio Completo de las Asambleas de Dios. Estamos presentes aquí para que juntos seamos edificados y juntos también seamos equipados en todo aspecto de la verdad. Venimos hablando en los programas anteriores acerca de los deberes del creyente en Cristo Jesús. Los creyentes que nos habla la Santas Escrituras son aquellos que ya han recibido a Jesús en su corazón y que son nuevas criaturas capacitados por el Todopoderoso. Estas nuevas criaturas necesitan ser equipados para llegar a la madurez. De eso vamos a hablar hoy. Cómo llegar a tener una madurez espiritual después de ser totalmente recibidos como hijos, adoptados hijos por parte de nuestro Dios celestial. En el estudio anterior les decía que todo aquel que fue el 100% adiestrado en el camino de Dios, creyó y recibió a Jesús en su corazón, a partir de ahí se convirtió en un verdadero hijo de Dios. Tal vez usted diga, ¿y yo entonces quién soy? Todos los que todavía no han abierto su corazón para recibir a Cristo, estas son criaturas del Dios vivo y verdadero. Él ha creado todos los seres humanos, el eterno Padre. Ahora, los verdaderos hijos que Dios reconoce como hijos legítimos son los que escuchan el Evangelio y creen al Evangelio, invitan a Jesús a venir a morar en sus propias vidas. A partir de ahí, estas personas se sujetan a las Santas Escrituras, a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. Los vemos cambiados, transformados. Gracias por ese cambio operado por el poder de Dios. Ahora bien, cuando hablamos que todo niño espiritual debe crecer hacia la madurez, debe de crecer siguiendo la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad, no es una religión la verdad, es Jesucristo el Hijo de Dios. La verdad es el Cristo vivo, el que nació a través de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, este que anduvo predicando por las tierras de Palestina, en las tierras de Israel, haciendo milagros, prodigios y maravillas, grandes señales, resucitando muertos, echando fuera los demonios, limpiando leprosos, sanando ciegos, cojos, mudos, paralíticos, sordos y de cuantas enfermedades. De ese es el que le estoy hablando. Entonces, todo niño espiritual debe crecer hacia la madurez, pero debe de crecer en primer lugar siguiendo la verdad que es Jesucristo. Y esta verdad hay que seguirla en amor. Es decir, que todo el que sigue a Jesús es porque lo ama y su amor está en él. Y por lo tanto ama también al prójimo porque el amor de Cristo está en él. Y por lo tanto ese amor fluye para amar al mismo Señor que lo ha salvado, lo ha perdonado, lo ha limpiado. Recibimos esa capacidad para amar, servir y honrar a Dios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4, verso 15, dice el apóstol, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos
en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento tiene que ser en base al Hijo de Dios. Si crecemos en base al glorioso Hijo de Dios, entonces vamos a tener un crecimiento sano, saludable, prosperado, bendecido. No vamos a estar desnutridos, sino nutridos, porque es lo que el apóstol nos enseña, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Segundo, debe de activarse para que tenga crecimiento, tenga edificación en amor. El crecimiento no se lo va a dar nunca la religión, se la va a dar el Todopoderoso. El Todopoderoso es el que nos da el crecimiento. Ciertamente nos congregamos en alguna iglesia donde se predica el evangelio completo. Y damos gracias a Dios por los ministros establecidos por Dios, que son los hombres que Dios usa para nuestra edificación, para llevarnos hacia la madurez. Pero el que da el crecimiento sobrenatural es nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Como dice las Santas Escrituras en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la edificación es en amor, no en odio, no en contiendas, no en chismes, no en divisiones. De ninguna manera. No se crece en amargura, tampoco en guerras, en contiendas. Se crece en amor. Somos edificados en amor. Cuando esto se logra en el hombre y en la mujer, son iglesias prósperas porque tienen esta clase de miembros de calidad, que han sido totalmente llevados a la madurez por el mismo Dios a través de las Santas Escrituras. Una vez que son llevados a la madurez, estos creyentes son de alta riqueza de bendición, porque son usados por Dios para la edificación de otros, de otras personas, de los amigos, familiares, por causa de ese crecimiento santo y perfecto de Dios. Como dije al principio, el crecimiento viene de Dios. En tercer lugar, su crecimiento espiritual tiene que ser en amor. Nunca en otra clase de crecimiento, sino en amor. Porque si se crece en amor, las cosas son muy diferentes en su propia vida. Todos sabrán que usted ha sido totalmente llevado a la madurez en la edificación en cuanto al verdadero amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en esa carta importante, el Señor os haga crecer, dice el sagrado hombre de Dios, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también es necesario que ustedes vean el buen ejemplo de nosotros. Eso nos enseña el apóstol. Una vez más, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, en esa carta el apóstol declara: el Señor os haga crecer. No es el pastor que te hará crecer. No son los líderes de la iglesia que te hará crecer. Aunque Dios usará esos elementos humanos para equiparte, para prepararte en tu crecimiento. Pero Dios los usará a ellos. Dios, a través de ellos, vas tú entonces a crecer en amor. El Señor os haga crecer. Segundo,
y os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos. Si esto se logra en tu propia vida, no habrá un matrimonio yéndose al fracaso y yéndose al divorcio. No serás una persona que vivirás en las cárceles. No serás una persona arrastrada en el alcohol ni en las drogas. No serás una persona parrandera equivocadamente. Serás una persona totalmente que crecerás por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Él te hará crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Cuando los hombres y las mujeres de Dios crecen y crecen, especialmente bendiciendo al nombre de Dios y a través de la verdad de Dios, entonces llegan a ser prosperados, llegan a ser bendecidos en todas las áreas de su vida. Sus hijos ven a estos padres que son altamente bendecidos porque son buen ejemplo para los hijos. Los hijos los imitan y dicen: mi papá, mi mamá, cómo se aman y cómo aman a las demás personas, cómo nos tratan tan bien en casa. Por supuesto, este es el trabajo que tiene el pastor y los líderes, de guiarte a que Dios te dé crecimiento en amor. Una vez que crezcas en amor, serás prosperado en todas las cosas. Ahora bien, la presencia de Dios nos conduce hacia la madurez espiritual. Cuando tú vienes al Todopoderoso, te arrodillas, clamas a Él, te deleitas con Él. Tu gozo es estar en su presencia y te deleitas en su presencia. Entonces vendrá un crecimiento tan grande y tan maravilloso para tu propia vida. Ese crecimiento será totalmente preciosísimo en todas las cosas. Ahora bien, quiero decirte con todo mi corazón en Levíticos 26, verso 9, porque yo me volveré a vosotros, dice Dios, y os haré crecer, los haré multiplicar y afirmaré mi pacto con vosotros. Esto es cuando llegamos a una madurez con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la presencia de Dios nos conduce a la victoria grande, a esa madurez espiritual preciosa. Y cuando entonces Dios nos ve que nos esforzamos, luchamos y perseveramos poniendo de nuestra parte, Él dice: yo me volveré a vosotros, mi presencia va a estar con ustedes, os haré crecer, los haré multiplicarse, voy a hacer que se afirme mi pacto con ustedes, con todos vosotros. Ahora bien, también las Santas Escrituras nos dice que la madurez espiritual es la altura máxima en Dios. El gran propósito de Dios es que lleguemos a la altura máxima de su amado Hijo Jesús. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así declara Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Se los recalco: para que sean afirmados vuestros corazones. Es decir, a través de la palabra, a través de su presencia, a través de nuestra obediencia, nuestro corazón son afirmados y nos convertimos por parte de Dios irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre Celestial. Y vivimos entonces equipados, muy equipados para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es una verdad preciosa, gloriosa y suprema. Además de todo esto, quiero decirle que Dios quiere que usted crezca
en el crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual, Dios nos conduce a ser productivos en justicia. Imagínense que una vez crezcamos en la madurez espiritual, entonces Dios nos conduce a ser productivos en justicia. ¿Qué es ser productivos en justicia? Nos ocupamos de enseñar, de predicar, nos ocupamos de repartir tratados, orar por la gente que está endemoniada para que sea libre por el poder de Dios. Oramos por los enfermos para que sean sanados. Predicamos para que la gente se salve. Enseñamos para que la gente se levante y llegue a ser consolidada, llegue a ser madura en Cristo Jesús. Segundo de Corintios, capítulo 9, verso 10. Dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice así: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así trabaja Dios, de manera tan clara y precisa. Él es el que nos da la semilla para sembrar. Es decir, no solamente el maíz, el frijol, el arroz, nos da su palabra. Su palabra es la semilla. Entonces, ¿para qué? Para que haya pan para comer, para que haya gente totalmente bendecida y prosperada por Dios. Entonces, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera aquí no es cementerio. Está hablando, cuando dice sementera, está hablando de campo de siembra, donde se siembra el arroz, el frijol, el trigo, el maíz y cuántas cosas participamos para nuestros alimentos. Entonces Dios dice, lo haré totalmente multiplicar vuestra sementera. Y además, aumentaré los frutos de vuestra justicia. Ustedes serán dadivosos, generosos, en otras palabras, porque yo voy a bendecirlos, voy a prosperarlos, voy a ensancharlos en bendiciones. Entonces, bendecirán a los pobres, a los necesitados. Segundo de Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando damos a otros, otros glorifican a Dios. Y cuando damos la palabra de Dios a otros, las enseñanzas bíblicas, ellos son restaurados, ellos son salvados por la palabra de Dios y son bendecidos y comienzan a darle la gloria con todo su corazón a Dios. Ahora bien, segundo de Corintios 9:12 dice claramente, porque la administración de este servicio no es solamente, o no solamente suple a los santos, suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces Dios nos hace actos para sembrar justicia y cosechar justicia. Oh, Dios quiere usarle a usted, usarle de tal manera que sea de alta bendición para muchos. Ahora bien, en Hebreos capítulo 6, verso 1, Hebreos 5:12, el crecimiento espiritual es hacia la madurez espiritual, es decir, hacia la perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad todavía que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Necesitas llegar a la madurez. Necesitas comer pan sólido, comida sólida.
si mantiene con, si se mantiene con el biberón en su boca todo el tiempo, se mantendrá inexperto. Se lo recalco. Si se mantiene con el biberón en su boca, se mantendrá inexperto toda la vida. Nunca llegará a ser fuerte. Nunca será un valiente. Nunca saldrá del anonimato. Jamás. Entonces necesita equiparse. Hebreos 5:13 dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Los que han sido destetados han llegado a participar entonces de los alimentos sólidos. Ya dejaron el pecho de mamá. Ahora comienzan a comer todo aquello que es posible digerir su estómago. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el discernimiento del bien y del mal, estos son los que en verdad participan ahora de los alimentos sólidos. Maravillosa es la verdad de Dios y debemos alegrarnos por ella. Vemos entonces que su crecimiento hacia la madurez espiritual es mediante la participación de la palabra de Dios. En la carta primero del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice en ese interesante pasaje, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que quiere decir que esa leche no tiene que estar descremada, tampoco que se le haya sacado el queso, debe de estar completa la leche, que quiere decir doctrina sólida, enseñanza sólida. También declara, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la enseñanza pura, limpia, santa y gloriosa lo va a hacer crecer y crecer espiritualmente para salvación, para vida, para esperanza, para consuelo, para que su nombre esté en el libro de la vida, para que usted goce por los siglos de los siglos con todos los que ya hemos alcanzado la bendición del perdón. En el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 7, le dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. La pregunta es, ¿para qué le dijo esto Dios a Josué? Para que cuide de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés le había mandado. Y añade Dios diciéndole, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Lo mismo, esa verdad es para mí y es para ustedes. El Señor dice, solamente esfuércense, sean muy valientes para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en las Santas Escrituras, no apartándonos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Si hacemos esto en obediencia, seremos bendecidos, prosperados en todas las cosas, como dice el mismo pasaje. Y esto no se queda ahí. En el mismo capítulo 1 de Josué, en el verso 8, dice en ese interesante pasaje, ese pasaje es fuerte y maravilloso, nos da mucho aliento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que este libro de la ley no se aparte de nuestra boca, debemos leerlo, meditarlo todo el tiempo. Entonces debemos confesarlo. Una vez que lo leamos, debemos contarlos a los demás de que Dios está especialmente con nosotros. Qué interesante es esta verdad. Ahora, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Porque entonces, qué importante esa palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos creyentes viven ahora situaciones terribles, desesperados? Algunos dicen que estoy atormentado por el diablo. Me siento angustiado, me siento desesperado en todo aspecto. No puedo dormir. No tengo paz de día y de noche. La razón es que se han apartado de las Santas Escrituras. Leen la palabra, pero no la obedecen. Escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Por eso sus vidas no son prosperadas. Tampoco sus caminos ni las cosas que emprende son prosperadas. Pero cuando usted se ocupa de estar al pie de la palabra, de obedecer la palabra de Dios, entonces no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces medita en ella de día y de noche, y todo lo que lee lo medita, entonces lo pone por obra. Y esto hará prosperar su camino y todo saldrá bien. Salmos capítulo 1, verso 2. El salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el verdadero creyente, ese es el verdadero hijo de Dios que ha llegado a la madurez, que ha llegado a ser un cristiano fuerte, vigoroso, equipado, bien preparado en todo lo que es la verdad, en esa verdad preciosa. Ahora, su madurez espiritual, no su verdadera naturaleza madura, en otras palabras, se va a notar por todos sus vecinos, por todos sus hermanos. Su madurez espiritual se notará por las características siguientes. ¿Cuáles características? Número 1, será plantado en un buen lugar donde estará prosperado, donde tendrá vida. Segundo, dará frutos en su debido tiempo. No será un creyente simplemente calientabancos, calientasillas, sino que llevará frutos para la gloria de Dios. Y tercero, su belleza permanecerá. La gloria de Dios permanecerá en usted. Es decir, el verdor espiritual, su madurez espiritual será permanente. Cuarto, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted va a hacer será prosperado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? En Salmos capítulo 1, verso 3 dice la Biblia: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuán importante es que aprendamos a leer las Santas Escrituras, a meditar de día y de noche, para no ir a la derecha ni a la izquierda, para no ir hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces seremos bendecidos, prosperados por Dios en todo aspecto. Qué glorioso es entender estas grandes verdades supremas. Ahora, su madurez espiritual se manifestará por las siguientes bienaventuranzas. No andará en los consejos de los malos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org.
Dios te bendiga.